Para recompensar a mis tíos por haberme criado, me casé con Lucas Foster, el heredero autista de la familia Foster, en lugar de mi prima. Durante 7 años, me trató con una frialdad absoluta. Tragué mi orgullo e intenté iniciar una intimidad, solo para recibir burlas y desprecios sin fin. Más tarde, cuando logré organizarle con éxito una exposición de arte, tomó de la mano a otra mujer justo frente a mí. Entonces supe que mi tarea había terminado. Era hora de irme. Para los de afuera, casarse con la familia Foster era como ganarse la lotería. Como una de las familias más prestigiosas de la alta sociedad, solían elegir matrimonios por alianzas comerciales. Y yo no era más que una huérfana viviendo de la caridad de otros. Tenía solo 6 años cuando mis padres dejaron este mundo. Más que tristeza, sentía terror por el futuro. Mis tíos lucharon amargamente por la herencia, y ninguno quería hacerse cargo de mí, alegando que traía mala suerte. Decidieron enviarme a un orfanato. No quería ir al orfanato. Había escuchado historias terribles sobre esos lugares, así que encontré el viejo teléfono de mi mamá e intenté llamar a mi tío. Era la primera vez que contactaba a la familia de mi madre. Ella también venía de una familia adinerada, pero cortó lazos con ellos para casarse con mi padre. Cuando el tío Jack escuchó mi súplica, colgó sin decir una palabra. Me dije a mí misma que estaba dolido por las acciones de mi madre, y que era natural que no quisiera saber nada de mí. Pero no pude evitar que las lágrimas cayeran. Al día siguiente, me desperté temprano, empaqué mi pequeña mochila y me preparé para huir. Prefería pasar hambre y dormir bajo un puente que acabar en ese orfanato. Pero justo cuando salía de mi habitación, choqué con un hombre. Lo reconocí de inmediato como mi tío. Se parecía mucho a mi madre. El tío Jack me acarició la cabeza y me preguntó si ya había desayunado. Cuando le dije que no, me levantó en brazos y me llevó a su casa. Mis abuelos ya habían fallecido. La tía Lisa frunció el ceño al ver lo delgada que estaba. Tengo que cuidar de Noah y Emma. No tengo tiempo para ella. Tú trajiste este problema a casa, tú encárgate, le dijo al tío Jack. No te preocupes, es una buena niña. Solo dale comida y se encargará de todo lo demás, respondió él. Para demostrar que tenía razón, aprendí a alimentarme sola, vestirme, ir a la escuela y dormir sin ayuda. Incluso ayudaba a cuidar a mis primos. Emma era solo 2 meses menor que yo, una pequeña princesa orgullosa. Nunca me llamó hermana, sino que me trataba como una sirvienta. Pero no me importaba. Todos tenemos nuestro destino, y ella tenía razones para sentirse orgullosa. Por mi parte, yo solo agradecía crecer sana y salva. Después de graduarnos de la secundaria, el tío Jack quería enviarnos a Emma y a mí a estudiar a Inglaterra juntas. Pero la aparición de Lucas cambió todos esos planes. Vino con la señora Foster a proponer matrimonio. Aparentemente nuestros abuelos habían arreglado una boda entre sus hijos en broma mientras bebían. Nadie esperaba que la señora Foster lo tomara en serio. El ambiente fue incómodo. Lucas, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente se levantó y caminó hacia el patio trasero. La tía Lisa rápidamente me dijo que lo siguiera y lo cuidara. Al principio, no sabía que Lucas tenía autismo. Pensé que solo era un heredero joven y grosero. Era finales de primavera, y las rosas del jardín estaban en plena floración. Lucas sacó un cuaderno de bocetos de su mochila como por arte de magia, y empezó a dibujar intensamente. No queriendo molestarlo, me quedé detrás de él, observando en silencio. Sin exagerar, Lucas era el hombre más hermoso que había visto. Tenía una estructura ósea perfecta, y una piel tan blanca como el jade. Sus ojos profundos y conmovedores exudaban un aire de nobleza, justo cuando estaba admirando en secreto la lotería. Genética. Las cosas dieron un giro repentino. Lucas pareció disgustado con su dibujo y arrugó el papel con frustración. Quise consolarlo, pero de repente agarró con fuerza un tallo de rosa con espinas, pero no parecía sentir dolor. En cambio, ladeó la cabeza, pensativo. ¡Suéltalo! ¡Rápido! ¡Suéltalo! Entré en pánico como una hormiga en sartén caliente. El joven señor Foster era un invitado importante, y no sabía qué problemas causaría al tío Jack si se lastimaba bajo mi cuidado. Grité fuerte, pero no reaccionó. Sin otra opción, le tomé del brazo. En cuanto toqué su manga, de repente se enfureció y me empujó al suelo. Me asusté mucho. Su expresión era tan aterradora que pensé que podría golpearme, pero no lo hizo. Solo se volvió a seguir dibujando. La señora Foster oyó el alboroto y llegó corriendo.
Parecía estar acostumbrada a tales incidentes, y se llevó rápidamente a su hijo. Después de que se fueron, Emma rompió en llanto. No quiero casarme, quiero ir a Inglaterra. Si me obligan, me volveré loca. El tío Jack estaba desconsolado, pero también impotente. La mayor parte del negocio familiar dependía de los Foster. Ofender a la señora Foster tendría consecuencias impensables. La tía Lisa consolaba a su hija mientras me miraba de reojo. Los Thompson no solo tienen una hija. ¿Por qué insistes en Emma?, dijo. Emma asintió enérgicamente. Eso es, que Arya se case con él. La has criado durante tantos años. No puede ser en vano. ¿Qué estás diciendo? Lucas es autista. ¿Cómo voy a empujar a Arya a una situación tan difícil?, protestó el tío Jack. ¿Y prefieres empujar a tu propia hija al fuego?, retrucó la tía Lisa. El tío Jack y la tía Lisa discutieron toda la noche. Yo me escondí en mi habitación, escuchando en silencio, y tomé mi decisión. Al día siguiente, le dije al tío Jack que estaba dispuesta a casarme con la familia Foster en lugar de Emma. Emma tiene razón. Tú y la tía Lisa han sido muy buenos conmigo. Es hora de que les devuelva su bondad, dije. Los ojos del tío Jack se pusieron rojos mientras me tomaba de la mano, queriendo decir algo, pero al final no pudo pronunciar palabra. Debido a la condición de Lucas, la boda fue muy sencilla. Pensé que su disposición a casarse significaba que estaba preparado para convivir conmigo, pero me equivoqué. En nuestra noche de bodas, en cuanto entré en la habitación, su rostro se oscureció. «¡Fuera!», dijo. «Esta también es mi habitación», respondí. «No tienes permitido dormir aquí». Intenté razonar con él, explicarle el significado del matrimonio, pero no quiso escuchar. En cambio, rompió todas las decoraciones de doble felicidad en la habitación. Sin más opciones, me fui. La señora Foster me llamó a su estudio. Me dijo que Lucas no era malo por naturaleza, solo era retraído y no le gustaba interactuar. Ya que me había casado con él, era mi responsabilidad cuidarlo. Creía que si me esforzaba lo suficiente, podría abrir el corazón de Lucas y hacer que me aceptara. Decidí intentarlo. Cuidar de alguien con autismo es agotador tanto física como mentalmente. Cada día le preparaba personalmente sus comidas, le recordaba tomar sus medicinas y lo llevaba a chequeos médicos. Para entenderlo mejor, compré todos los libros sobre autismo que pude encontrar y los estudié hasta altas horas de la noche. Mis esfuerzos dieron frutos poco a poco. Lucas se acostumbró a mi presencia y dejó de rechazarme como al principio. Me permitía viajar en el mismo auto o sentarme a su mesa para comer. Al saber que me gustaban las frutas, me preparaba hermosos platos de fruta. Cuando me resfriaba por mi sistema inmunológico débil, me obligaba a beber té de jengibre. Pasó el tiempo, y ambos nos acostumbramos a esa vida. La única insatisfecha era la señora Foster. Hablaba conmigo cada 2 días, siempre con el mismo propósito: pedirme que tuviera un hijo. Acorralada, tuve que decirle la verdad. Lucas no mostraba interés en la intimidad física, y ni siquiera me permitía dormir en la misma cama. La señora Foster se puso ansiosa y enojada. Llevó a Lucas a un examen médico. El doctor dijo que no tenía ningún problema físico, solo que no podía superar sus barreras psicológicas para aceptar una relación íntima. Al final, el problema eres tú, me dijo la señora Foster. ¿No puedes hacer que se enamore de ti? Estaba perdida. Yo misma no sabía qué era el amor, mucho menos Lucas. En nuestro 7º año de matrimonio, la señora Foster me dio un ultimátum. La familia Foster solo ha tenido un hijo por 3 generaciones. No podemos dejar que la línea termine aquí. Si puedes tener un hijo, hazlo. Si no puedes, buscaré a alguien que sí pueda. Pero entonces no tendré tiempo de preocuparme por los negocios de la familia Thompson. Ante semejante amenaza, no tuve más remedio que ceder. Esa noche, busqué una película romántica e invité a Lucas a verla conmigo. Aceptó, pero se fue a la mitad diciendo que era aburrida. Después de ducharme, me puse la ropa especial que la señora Foster había preparado y, con el corazón latiendo rápido, fui a buscar a Lucas. «Voy a dormir», dijo. «Podemos hablar mañana». Lucas bloqueó la puerta, sin dejarme entrar. «He pintado un nuevo cuadro de aves. Quería que lo vieras», dije. Así es. Para complacer a Lucas, incluso tomé clases de pintura. Finalmente me dejó entrar, pero su expresión seguía fría y no me miraba.
¿Dónde está el cuadro?, preguntó. Es un dibujo grande. Pensé que podríamos verlo juntos con calma. Intenté acercarme a él de forma afectuosa, con la esperanza de crear un momento de conexión entre los dos. La tela era delicada, claramente pensada para una ocasión íntima. Pero Lucas no reaccionó. Su mirada estaba fija en el cuadro. Siento. Inexistente. Deja de pintar, dijo de repente. ¿Qué?, dije. Deja de pintar desde ahora. Tu trazo es débil. No tienes talento. No entiendes lo que estás haciendo. No tienes la sensibilidad que esto requiere. Sentí que la vergüenza me quemaba por dentro. Si no soy buena, podrías enseñarme. Sería la alumna más obediente, dije, intentando tocarlo. Me empujó bruscamente. En ese momento, se rompió el tirante de mi camisón. En un instante de descuido, me quedé expuesta frente a él, vulnerable como nunca antes. «¡Sal de aquí!», gritó, con una furia que jamás había mostrado. «¿Cómo te atreves a usar algo tan puro como el arte para algo tan bajo? ¿Cómo te atreves a profanarla?». Jamás lo había visto tan alterado, y eso me llenó de miedo. Antes, habría salido corriendo, aterrada, pero no esta vez. Temblando, me envolví en una manta. «Lucas, necesitamos tener un hijo. Si no, no. Podré seguir aquí». «¿Quién quiere que te quedes?», escupió. «Mírate, no soporto verte así. Ojalá no volvieras a aparecer frente a mí. Lo mejor sería que nunca más aparecieras ante mí». «¿De verdad lo dices?», pregunté. Aunque sabía que estaba enfermo, esas palabras me dolieron profundamente. Después de 7 años de compañía, incluso un gato o un perro habría desarrollado algo de afecto. Lucas asintió con firmeza, ignorando las lágrimas en mis ojos mientras me empujaba rudamente fuera de la habitación. Me enfermé gravemente. La señora Foster, temerosa de que pudiera contagiar a su hijo, me dijo que volviera a casa de mi familia por un tiempo. Al ver lo delgada que estaba, el tío Jack no paraba de preguntarme si me habían maltratado en la casa Foster. No quería preocuparlo, así que solo sonreí y negué con la cabeza. Tras varios años de ausencia, Emma había terminado sus estudios de posgrado. Estudió diseño de joyas y al regresar fundó su propia marca, logrando hacerse un nombre en la industria. «Aria, gracias. Si no te hubieras sacrificado por mí en aquel entonces, no estaría donde estoy hoy», dijo. Fue la primera vez que me llamó hermana, y me sentí de pronto emocionada. El tiempo realmente vuela, y todos siguen creciendo. Solo yo parezco estar atrapada en un bucle interminable, sin encontrar salida. «Aria, papá ha estado trabajando duro para ajustar la estructura de la empresa en los últimos años, intentando reducir nuestra dependencia de los Foster. Noah y yo también. Podemos valernos por nosotros mismos ahora. Si no eres feliz en la casa Foster, puedes irte cuando quieras», dijo Emma. Sus palabras me sorprendieron. Antes de eso, nunca había pensado que mi vida pudiera tener otras posibilidades. «¿De verdad puedo?», pregunté. Emma me tomó de la mano y asintió con firmeza. «No es solo mi opinión. Todos estos años, mamá y papá se han sentido culpables. Su único deseo ahora es que seas feliz». «No lo sé. Tengo la mente hecha un lío. Déjame pensarlo», respondí. Solo me quedé 3 días en casa del tío Jack. La señora Foster llamó, diciendo que Lucas no se acostumbraba a la comida de otros y que volviera cuanto antes. Cuando regresé, no vi a Lucas. La ama de llaves me dijo que, durante los últimos días, había estado saliendo temprano y regresando tarde, rechazando cualquier compañía. Eso era extraño. Según mi experiencia, Lucas era hogareño. Cada vez que necesitaba salir, tenía que convencerlo durante mucho tiempo. Que pasara el día entero afuera solo, sin hablar con extraños, era difícil de imaginar. Le preparé su sopa de tofu favorita, planeando cenar con él cuando regresara. Pero me quedé dormida accidentalmente en el sofá mientras lo esperaba. Vagamente, sentí que alguien estaba a mi lado. Abrí los ojos de repente y encontré a Lucas mirándome sin expresión. «¿Dónde has estado? ¿Por qué volviste tan tarde? ¿Y si te hubiera pasado algo?», pregunté ansiosamente. «Aria», dijo. «¿Sí? ¿Sabes qué es lo que más odio de ti?». La voz de Lucas era baja, pero firme. Sentí un escalofrío en la espalda, como si cada palabra suya se me clavara en la piel. No supe qué responder. Él estaba de pie frente a mí, con la mirada fija, pero sin rabia. Por primera vez, no me hablaba con desprecio, sino con una especie de extrañeza.
como si lo que estuviera a punto de decir fuera una revelación, no una acusación. Tragué saliva. ¿Qué? Pregunté sin aliento. Lucas frunció apenas el ceño, como si le costara seguir. Que ahora solo consigo pintar tu rostro. El silencio que siguió fue tan profundo que sentí cómo se escuchaban mis propios latidos. No entendía. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era una ofensa más? ¿Una forma nueva de humillarme? Pero él no dijo nada más. Solo dio un paso hacia atrás, sin apartar la vista de mí, y luego se dio la vuelta. Caminó lentamente hacia las escaleras, sus pasos apagados por la alfombra del pasillo. No supe si correr tras él o quedarme ahí. Me quedé. Tenía el corazón latiéndome con fuerza, pero no de miedo. No esta vez. Era otra cosa, como si algo se hubiera desplazado dentro de mí. No sabía si era tristeza, alivio, rabia, o todo eso al mismo tiempo. Me quedé sentada en el sofá, abrazada a la manta, el eco de sus palabras girando en mi cabeza. Solo consigo pintar tu rostro. No podía dormir. Me levanté, aún con la manta sobre los hombros, y caminé hasta el estudio. A esa hora estaba oscuro, solo la luz tenue de la luna entrando por la ventana. El lugar estaba impecable, como siempre, ordenado al extremo, ni una hoja fuera de lugar, como si Lucas jamás se permitiera un solo desorden. Pero sabía que sus bocetos no estaban aquí. No los dejaba a la vista. Siempre los guardaba en una caja metálica que cerraba con una banda elástica negra, como si fueran secretos. No pensaba revisar sus cosas. Nunca lo había hecho en 7 años. Pero esta noche algo me empujaba. No sé si fue impulso, necesidad o desesperación. Abrí el armario lateral, donde a veces guardaba sus carpetas de papel grueso, y allí estaba, la caja, gris, sin etiquetas. La tomé con cuidado y me senté en el suelo, cruzando las piernas como cuando era niña. Abrí la tapa. Un olor familiar me invadió. Grafito, tinta seca, papel viejo. Dentro había más de 50 hojas dobladas, algunas amarillentas, otras recientes, dibujos hechos con carbón, lápiz, tinta. Y en todas estaba yo, mi perfil dormida, mi espalda mientras cocinaba, mis manos sosteniendo un libro, mi silueta al mirar por la ventana, mis pies descalzos sobre la alfombra, mis ojos cerrados, mis labios entreabiertos, mis lágrimas. Él me había visto llorar, y lo había dibujado. No era el estilo limpio y frío de sus cuadros de mi exposición. Estos eran viscerales, inquietos, a veces borrosos, como si hubiera dudado, otras, precisos como un bisturí. Pero todos eran míos. Cerré la tapa de la caja con manos temblorosas. Volví al sofá con la caja sobre el regazo. Me quedé allí hasta que amaneció. No dormí. No entendía por qué. Me dolía tanto que él me hubiera observado todos estos años, sin decir una sola palabra. ¿Era eso amor? ¿O era solo obsesión? No lo sabía. Pero por primera vez, no sentí odio, solo un nudo apretado en el pecho. Una especie de alivio que me hacía llorar sin entender por qué. Lucas no me había amado, como yo quería, pero eso no significaba que no me había amado. Y yo aún no sabía si quería saber más, o si ya era suficiente. No salí del sofá en todo el día. Tampoco comí. La caja con los dibujos permanecía sobre la mesa baja, como si su presencia tuviera peso físico. Cada vez que intentaba ignorarla, mis ojos volvían a ella, como si me dijera que no todo había sido una ilusión, que no había estado sola, aunque sí olvidada. Al atardecer, me decidí a llevarla de vuelta al estudio. Quería devolverla a su lugar, no por respeto, sino por miedo. Miedo a seguir descubriendo cosas que ya no sabía cómo procesar. Cuando empujé la puerta del estudio, me encontré con algo que no esperaba. Lucas estaba allí, sentado en el suelo, descalzo, con un cuaderno de tapas negras entre las manos. No me vio entrar. O si lo hizo, no reaccionó. Solo pasaba lentamente las páginas, una a una, como si no estuviera leyendo sino recordando. Me quedé en el umbral, congelada. ¿Estás buscando algo?, pregunté en voz baja. Lucas alzó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. No por rabia, por cansancio, o tal vez por algo más raro aún en él. Vulnerabilidad. No podía dormir, murmuró. Y pensé que, si encontraba esto, quizás entendería qué estaba sintiendo.
No supe qué decir. Me acerqué despacio, temiendo que se levantara, que me rechazara. Pero no lo hizo. Me senté a unos pasos de él. Él giró el cuaderno hacia mí. Allí, en la página abierta, había un dibujo. Yo, frente a una ventana, con taza entre las manos, cabello suelto, mirada baja. Parecía melancólica, pero también serena. Dibujé esto hace 2 años. Nunca te lo mostré, dijo. Tomé aire. ¿Por qué me dibujabas, Lucas? No contestó de inmediato. Cerró el cuaderno con cuidado, como si tuviera miedo de herirlo. Porque eras lo único que no cambiaba. El mundo me asusta, Aria. Las luces, los ruidos, la gente, incluso mi propia madre a veces. Pero tú... Me miró por primera vez, y no había juicio en sus ojos, solo una calma triste. Contigo sentía que el aire no dolía tanto. Tragué saliva. Entonces, ¿por qué me tratabas como si fuera una intrusa? Como si yo fuera un peso, una amenaza. Bajó la mirada. Porque aprendí que si no empujas primero, te empujan. Y porque no sabía qué hacer contigo. No entendía por qué mi cuerpo se tensaba cuando estabas cerca, ni por qué quería que te quedaras, pero sin tocarme. Me abracé las rodillas. ¿Eso era amor, Lucas? No lo sé, dijo. Solo sé que te observaba para entenderte, y terminé necesitándote para entenderme. Quise decir algo, cualquier cosa, pero sentí que cualquier palabra sería un error. Él me estaba dando algo frágil, que no debía romperse con rapidez. Me encontraste, dijo de pronto. ¿Qué? En la casa, cuando tenía espinas en la mano, en el jardín. Tú me viste primero. Nadie me había tocado antes sin hacerme daño. Me asusté, pero también me marcaste. Sus palabras me golpearon de forma lenta, como olas. 7 años, de silencios, rechazos, intentos fallidos. ¿Y ahora? Esto. ¿Y ahora qué? Pregunté. Lucas no respondió. Se levantó lentamente, dejó el cuaderno sobre la mesa y antes de irse dijo: Te hice daño. No lo justifica nada. Pero si quieres saberlo todo, estoy listo para contártelo. Solo no me mires como esa noche. No otra. ¿Ves? La puerta se cerró con suavidad tras él. Yo me quedé sentada frente al cuaderno abierto. No sabía si creía en él. No sabía si quería quedarme. Pero por primera vez, no quería irme corriendo. Quería entender. Y eso, en mí, era nuevo. 3 días después de aquella conversación en el estudio, encontré un sobre bajo mi puerta, sin remitente, sin nombre. Solo mi nombre escrito con esa caligrafía irregular que reconocería entre 1000. Lucas. Por un segundo, dudé en abrirlo. Sentía que no estaba lista para más verdades, pero lo hice. La hoja estaba doblada con precisión matemática. Una sola hoja, escrita a mano. Aria. No sé cómo pedir perdón. No aprendí cómo. Sé que te fallé. No por lo que soy, sino por lo que no supe ser. Pensé que si no sentía lo mismo que tú, no tenía que dar explicaciones. Pensé que quedarme en silencio era mejor que mentir. Pero el silencio también hiere. Te vi llorar muchas veces. Y no hice nada. Y aunque parezca que no me importó, me marcaste más de lo que sabías. No espero que me perdones. Solo quiero que lo sepas. Porque cada vez que cierro los ojos, veo tu rostro. No en mis dibujos, en mi memoria. Perdón por no haberte elegido, cuando tú siempre me elegiste a mí. No lloré. Leí la carta 3 veces, en silencio. Luego la guardé en el bolsillo de mi bata y bajé a la cocina. Lucas no estaba. La casa estaba en silencio. De ese tipo de silencio que no incomoda, pero pesa. Me serví una taza de té y me senté a la mesa. Por primera vez, no quería hablar con él. Quería escucharlo. Esa noche, él no volvió a casa. Tampoco a la mañana siguiente. Cuando la señora Foster llamó, no preguntó por Lucas. Solo dijo que había dejado de ir a sus clases privadas de pintura, que no respondía a sus llamadas, y que si estaba con esa chica, esperaba que no lo distrajera de su verdadera vocación. Colgué sin responderle. A mediodía, Lucas apareció. Traía barro en los zapatos y la chaqueta mojada por la lluvia. Lo vi desde el pasillo. Caminaba lentamente, como si arrastrara un peso invisible. Leí tu carta, dije. Se detuvo, pero no me miró. No sabía cómo más hacerlo, murmuró. Hablar en voz alta
Es más difícil. Todo suena mal cuando sale de mí. No sonó mal, dije. Sonó real. Lucas giró apenas la cabeza. ¿Puedo explicarte? No lo que hice. Eso ya lo sabes. Quiero explicarte lo que no hice, lo que me faltó, lo que debí haber intentado. ¿Y por qué ahora? Pregunté, sin dureza. Porque por primera vez no quiero perderte, sin que sepas que lo intenté. Asentí. No por lástima, no por ternura, por respeto. Fuimos a la sala. Lucas se sentó, con los brazos cruzados, como si quisiera protegerse de sus propias palabras. No sé qué es el amor. Como tú lo conoces, nunca lo vi en casa. Mi madre me cuidaba, sí, pero también me controlaba. Todo lo que sentía era corregido. Si lloraba, me decía que era exagerado. Si me reía, que hacía ruido. Si tenía miedo, que madurara. Su voz tembló un instante. Creí que el silencio era lo más seguro. Que el arte era lo único que no me exigía una respuesta emocional correcta. Me miró. ¿Y tú? Eras ruido. Pero un ruido hermoso. Me descolocabas. Me hacías sentir cosas que no podía nombrar. Yo no sabía si reír o llorar. Me sentía vista, sí, pero también desbordada. ¿Y por eso me heriste? Sí, porque te temía, porque querías entrar en un cuarto donde yo nunca dejé entrar a nadie, ni a mí mismo. Nos quedamos en silencio. No sé si quiero perdonarte, dije. No te lo pido, respondió. Solo quiero que sepas que me importa. Y lo dijo sin tartamudear, sin bajar la mirada, como un hombre. Gracias, por decirlo, respondí. Lucas se levantó, pero antes de irse, dejó algo sobre la mesa. Un segundo sobre. No es una carta, es una invitación, para algo que quiero que veas. Y se fue. Yo no abrí el sobre aún, no esa noche, pero por primera vez no lo miré con miedo, ni con rabia. Lo miré con algo que no sabía si era compasión o esperanza. No abrí el sobre hasta el miércoles. Había pasado el lunes limpiando cosas que no necesitaban limpieza. El martes, organizando mi armario por colores. Y el miércoles, finalmente, no encontré más excusas. Adentro había una invitación sencilla, escrita a mano en una hoja doblada. Sesión con el doctor Hidalgo. Miércoles, 18:00, sala 2A. No es para ti, es para mí, pero quiero que estés. No supe si reír o llorar. Lucas, invitándome a una sesión de terapia. Durante años creí que si le proponía ir a terapia juntos, me gritaría. Pero ahora, él me estaba pidiendo que lo escuchara. No que lo salvara, solo que estuviera allí. Llegué temprano. El centro era silencioso, con ese olor a papel y desinfectante que siempre me ponía nerviosa. Había un reloj antiguo en la pared. A las 6 en punto, Lucas apareció. Vestía una camisa de lino azul pálido, que nunca le había visto. Iba peinado, pero con un mechón rebelde cayéndole sobre la frente. Parecía más joven, más humano. Me miró, con cierta duda, como si temiera que no hubiera venido. Asentí con la cabeza, y juntos entramos a la sala. El doctor Hidalgo era un hombre mayor, de barba blanca recortada, gafas finas y voz pausada. Nos saludó con un gesto, sin obligar a nadie a hablar. Lucas se sentó primero. Yo, al lado. El silencio se hizo largo, pero no incómodo. Fue Lucas quien rompió el aire. Mi madre me enseñó que el mundo estaba diseñado para romperme, que yo era frágil, que debía evitar todo. Lo que doliera. Hizo una pausa. Así que dejé de tocar, de acercarme, de preguntar. Viví como si la vida fuera un pasillo angosto que tenía que recorrer sin tropezar. El doctor asintió con la cabeza. No interrumpió. Lucas continuó, sin mirarme. Cuando me propusieron casarme, me asusté. Pensé que ella, mi madre, lo detendría, que diría que yo no estaba listo. Pero no. Dijo que era hora, como si de pronto me hubiera convertido en una propiedad que debía cederse. Mi garganta se cerró. Ella eligió todo: el día, la ropa, las palabras que debía decir. Nunca me preguntó si quería, solo me recordó lo que perdería si me negaba. Bajó la cabeza. Y entonces te encontré a ti. Silencio. Eras distinta. No hacías preguntas invasivas. No intentabas cambiarme. Solo estabas ahí. Y eso me daba miedo, porque sentí cosas que no entendía. Se giró por fin hacia mí. No era odio, Aria. Nunca fue.
Odio. Era confusión y vergüenza. Sentí un nudo en el pecho. No sabía si quería abrazarlo o huir. ¿Por qué me estás contando esto? Susurré. Porque tú me viste cuando nadie más lo hizo. Y yo no supe cómo responder. Ahora quiero aprender. El doctor nos dejó solos unos minutos después. Salimos sin hablar. El sol ya había caído, y la ciudad tenía ese resplandor anaranjado de los postes encendidos. Caminamos juntos en silencio hasta la esquina. Antes de separarnos, Lucas me detuvo con un gesto torpe. Gracias por venir. Asentí. No prometí nada, pero tampoco cerré la puerta. Esa fue la promesa. Emma llegó sin avisar. Yo estaba doblando ropa en la habitación cuando oí su voz en el vestíbulo, alegre como siempre, aunque más madura. Al abrir la puerta, me abrazó sin pensarlo, con esa espontaneidad que a veces me incomodaba, pero que ahora me resultó reconfortante. ¡Qué flaca! Estás, dijo, separándose para mirarme. ¿Te están alimentando bien o tengo que llevarte conmigo? Sonreí, sin responder. Emma había cambiado. Ya no era la adolescente altiva que me miraba como una carga. Su ropa era elegante pero sobria. Su maquillaje, mínimo. Sus palabras, más suaves. Había algo distinto en sus ojos. Algo vivido. Me trajo una caja pequeña de pasteles de su tienda favorita y me obligó a sentarme en el jardín. No vine solo por ti, confesó. Papá quiere saber si estás bien, pero yo vine por algo más. Tomó aire y sacó un sobre arrugado de su bolso. Lo sostuvo entre los dedos como si quemara. Esto lo escribiste hace años. Mamá lo encontró guardado entre tus cosas cuando fuiste al hospital por fiebre. No quiso dármelo en su momento, pero ahora creo que necesitas leerlo. Lo tomé con manos temblorosas. Era mi letra. No lo recordaba bien, pero conforme leía, las frases me golpeaban como dagas. No sé cuánto más puedo fingir que todo está bien. Me duele dormir sola. Me duele no ser vista. Nadie me pregunta si estoy feliz. Solo esperan que lo parezca. Quiero irme, pero no sé a dónde. Y tengo miedo de que si me voy, nadie lo note. Doblé la hoja sin decir nada. Emma no presionó. Siempre creí que eras fuerte, dijo. Fuerte porque no te quejabas. Pero ahora veo que estabas sobreviviendo, no viviendo. La miré. No con rencor. Con gratitud. Gracias por traerme esto. Ella me apretó la mano. Papá está reestructurando todo para que no dependamos de los Foster. Noah tiene su empresa. Yo tengo la mía. Ya no necesitas sacrificarte más, Aria. Tragué saliva. Nunca pensé que tuviera opción. Pues la tienes. No ahora mismo, si no quieres. Pero está ahí, esperándote. Nos quedamos en silencio un rato, viendo cómo el sol empezaba a bajar. Antes de irse, Emma me abrazó otra vez. Esta vez, yo también la abracé. Gracias, susurré. Por todo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien de mi familia me veía no como un deber, sino como alguien que merecía quedarse por sí misma. Esa noche, no lloré. Tampoco sonreí. Solo me senté junto a la ventana, con la carta en el regazo, y me pregunté si acaso ya era libre. Y si lo era, ¿qué iba a hacer con esa libertad? No esperaba que me llamara, mucho menos que me pidiera ir al estudio. Cuando bajé, Lucas estaba allí, de pie, con las manos detrás de la espalda. Había algo extraño en su postura, rígida, como si estuviera por presentarse ante un tribunal. No había dibujos sobre la mesa, ni pinceles, ni papeles, solo una hoja blanca, doblada con exactitud, colocada justo en el centro del escritorio, como una declaración. Me miró. No quiero hablar, solo quiero que leas. Asentí. Crucé el cuarto con cuidado, como si temiera romper algo invisible, y abrí la hoja. Estaba escrita a mano, con letra clara. No era una carta. Era una lista. Te interrumpí cuando querías hablar. Te ignoré cuando estabas enferma. Te grité sin razón. Rompí decoraciones que preparaste con ilusión. Me negué a dormir contigo. Te humillé cuando intentaste acercarte. Te llamé cosas que nadie merece oír. No te defendí de mi madre. No reconocí tu esfuerzo. No te pedí perdón. Sentí un nudo en la garganta. No por las frases en sí, sino por el peso con que estaban escritas. Eran cuchillas, pero no apuntaban a mí. Estaban clavadas en él. Lucas habló, aún sin moverse. Leí que cuando uno hiere sin intención, sigue siendo herida,
Y cuando uno calla frente al dolor ajeno, también está diciendo algo. Tomé aire. ¿Por qué ahora? Porque me di cuenta de que durante años te pedí paciencia, compasión, tolerancia, y no te di nada a cambio, ni una palabra, ni un abrazo. Lo miré. No quiero que me perdones, dijo, ni que olvides, solo que no creas que fuiste invisible. Mi voz salió bajísima. Pensé que me odiabas. Lucas negó con la cabeza, despacio. Me odiaba a mí, Aria, porque no sabía cómo ser lo que tú merecías. Me acerqué a él. No mucho. Solo lo suficiente para estar a su altura. ¿Y qué cambió? Que ahora quiero merecerlo. Tomé la lista, la doblé con cuidado. No por él, por mí. Porque quería guardar ese papel, no como prueba, como símbolo. Gracias por escribirlo. Lucas tragó saliva. Parecía a punto de romperse. Pero no lo hizo. Solo dijo, te dejaré sola. Pero si alguna vez quieres saber qué haría diferente, tengo otra lista. Y se fue. Me quedé en el estudio largo rato, mirando la hoja entre mis manos. Lucas no estaba intentando limpiar el pasado. Estaba enfrentándolo. Y eso, para mí, valía más que 1000 promesas. La señora Foster llegó sin anunciarse, como solía hacer cuando quería recordar que seguía teniendo poder sobre todo. La vi desde la ventana. Venía con su abrigo de lana gris, ese que parecía un uniforme. Su rostro no mostraba emoción, solo determinación, como si el tiempo no le pasara, como si el mundo entero aún le debiera algo. Tocó la puerta con 2 golpes secos. Abrí sin decir palabra. ¿Dónde está Lucas?, preguntó sin mirarme. En su estudio, respondí. Iba a llamarlo, pero ya lo había hecho. Él apareció en la escalera, sin prisa, sin disimular su incomodidad. Necesitamos hablar, dijo ella, dirigiéndose a él como quien da órdenes. Entonces habla, respondió él, cruzando los brazos. Ella alzó las cejas, sorprendida por el tono. No es así como se me contesta, Lucas. ¿Ah, no?, dijo él. ¿Y cómo se contesta a una vida entera de obediencia forzada? La señora Foster frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de ti, de cómo me hiciste creer que no podía decidir nada, que el amor era peligroso, que el contacto humano era un error. Ella se irguió. Yo te protegía. El mundo no entiende tu condición. Yo hice lo que era necesario. Lucas bajó un escalón. Su voz era baja, pero firme. No soy tu proyecto. No soy tu espejo ni tu herencia. Soy un hombre. Uno que aprendió demasiado tarde que el silencio no cura. Vi cómo sus manos temblaban. No de miedo, de decisión. La señora Foster lo miró como si no lo reconociera. Todo lo que tienes es gracias a mí. Y todo lo que no tuve también, respondió. El silencio cayó como un telón. Ni siquiera el reloj de la pared se atrevía a sonar. Estoy intentando reparar algo que tú no quisiste ver, continuó él. Y no lo haré bajo tus reglas. ¿Y ella?, preguntó señalándome con un gesto seco. ¿Es por ella que ahora me das la espalda? Lucas giró apenas la cabeza hacia mí. No, es por mí. Las palabras fueron un corte limpio, sin dramatismo, sin vuelta atrás. La señora Foster bajó la vista por primera vez. Sus hombros se hundieron apenas. Algo en su mirada se quebró, aunque intentó disimularlo. Sin decir más, se dio la vuelta y se fue. No la detuvimos. Lucas se quedó en la escalera, inmóvil. Me acerqué. No dije nada. Solo puse mi mano sobre la suya. Él no se movió. Pero tampoco se apartó. Ese fue su verdadero comienzo. Desde aquella mañana en que su madre se marchó, Lucas no dijo nada. Ni una palabra sobre lo ocurrido. No mencionó el nombre de ella, ni sus propias palabras. Pero su silencio ya no era igual. No pesaba, no asfixiaba. Era tranquilo, casi respetuoso. El cambio fue pequeño, pero notorio. El jueves por la tarde, mientras barría el pasillo del segundo piso, vi que la puerta del cuarto de huéspedes estaba abierta. Esa habitación había estado vacía durante años, usada solo para guardar cajas y objetos olvidados. Ahora estaba limpia. Adentro, había una mesa de madera, 2 sillas, enfrentadas, y una lámpara de luz cálida. Sobre la mesa, un set nuevo de pinceles y 2 bloques de papel grueso para acuarela. No había decoraciones, solo un cuaderno en el centro, con la tapa abierta y una nota en tinta azul. Si quieres, este puede ser nuestro espacio. Sin instrucciones,
sin críticas, solo color. Me quedé un buen rato de pie frente a la mesa. No supe si llorar o sonreír. Terminé sentándome. Tomé un lápiz. Hacía tiempo que no dibujaba por voluntad propia. Solo líneas, curvas, nada en particular. No pensé. Solo dejé que la mano se moviera. Lucas no apareció ese día. Ni al siguiente. Pero el jueves siguiente lo encontré allí. Estaba ya sentado, con su propio cuaderno frente a él. No dijo nada. Solo asintió, como si me invitara a sentarme sin necesidad de palabras. Me senté. Dibujamos por horas, sin hablar. Él con carboncillo, yo con lápiz. No miré lo que hacía. Él tampoco miró lo mío. Pero compartíamos el aire. Y eso bastaba. Los jueves siguientes se volvieron una especie de ritual secreto. A veces dibujábamos. A veces solo mezclábamos colores. A veces ni siquiera eso. Solo estábamos ahí, respirando el mismo silencio. Una tarde, él deslizó su cuaderno hacia mí. No era un retrato, era una escena. Yo, sentada frente a una ventana, sosteniendo una flor marchita. La expresión de mi rostro era ambigua. Triste, sí, pero con algo más. Una especie de calma que no me reconocía. Levanté la vista. ¿Así me ves? No, dijo él. Así te vi cuando no sabía cómo hablarte. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que esta vez él me estaba ofreciendo algo real, algo propio, su visión, su manera. No respondí. Solo tomé mi cuaderno, lo abrí y dibujé un trazo suave sobre la hoja en blanco, un símbolo, una promesa no dicha. El taller de los jueves se volvió nuestro idioma compartido. No necesitábamos más. La tormenta comenzó temprano. El cielo se cubrió de un gris profundo antes del mediodía, y la casa empezó a crujir con los primeros truenos. Cerré ventanas, apagué luces, y preparé una tetera, como hacía siempre cuando llovía. Pero Lucas no bajó a almorzar. Tampoco respondió cuando toqué su puerta. Subí sin hacer ruido. La puerta estaba entornada. Lo encontré en el suelo, sentado contra la pared, con las manos apretadas contra los oídos y la cabeza gacha. Sus hombros temblaban. Su respiración era rápida, entrecortada. No me atreví a hablar. Recordé lo que había leído. No invadir. No tocar sin permiso. Solo estar. Me senté en el suelo frente a él, a una distancia prudente, con la manta más suave que encontré entre mis brazos. No dije su nombre. No intenté calmarlo. Solo me quedé ahí. Él no me miró. Pero su respiración empezó a calmarse, poco a poco. Los temblores se hicieron más suaves. Pasaron los minutos. Tal vez una hora. No lo sé. Cuando finalmente alzó la cabeza, sus ojos estaban húmedos. No por miedo, por agotamiento. Lo siento, murmuró. Negué con la cabeza, despacio. No tienes que disculparte por sentir. Nos quedamos así, sentados frente a frente, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Me acerqué un poco, sin tocarlo. Solo acorté la distancia. No tienes que hablar, dije. Solo respira. Y eso hicimos. Respiramos, acompasados, tranquilos, como si ese momento fuera todo lo que necesitábamos. Al anochecer, él se levantó y me ayudó a ponerme de pie. No dijo nada, pero me acompañó hasta mi habitación. Me abrió la puerta. Me esperó a que entrara. Antes de cerrar, me entregó un papel doblado en 4. Para mañana, dijo. Lo desdoblé ya en mi cama. Cuando estás aquí, el mundo duele menos. No firmaba, no explicaba, no prometía, pero era lo más cerca que había estado jamás de decir, te necesito. Y eso también era amor. Recibí la invitación una semana después. Era un sobre blanco, sin remitente, pero con mi nombre escrito con letra firme. Adentro, una tarjeta. La Galería Foster inauguraría una nueva exposición. El título, Aria. Pensé en no ir. No por orgullo, por miedo. Pero fui. La galería estaba llena, aunque el ambiente era suave, contenido. Las paredes blancas estaban cubiertas de cuadros. No eran retratos formales. No había poses ni rostros idealizados. Eran escenas, momentos. Yo lavando una taza. Yo sentada en el jardín. Yo leyendo en pijama, con una manta sobre las piernas. Yo mirando al vacío, pensativa. Eran todas versiones de mí que creía invisibles.
Me acerqué a uno en particular. Era yo dormida en el sofá, envuelta en minusontas tins. Una manta, la luz del amanecer entrando por la ventana. No había dramatismo, solo calma y ternura. Junto a la pintura había un pequeño cartel. No sabía cómo amar, pero tú me enseñaste a no tener miedo. No firmaba con nombre, solo con una A, dibujada en tinta negra, simple, íntima. Sentí cómo algo dentro de mí se abría. No fue una explosión, no fue una epifanía, fue un suspiro largo, el cierre de una herida que llevaba años abierta. Él no estaba allí, no al principio, pero al salir lo vi. Estaba junto a la puerta lateral, de pie, con las manos cruzadas delante. No me miraba como esperando algo, solo estaba. Me acerqué. ¿Viniste?, preguntó casi en un susurro. Vi lo que pintaste, dije. Y también vi lo que nunca dijiste. Lucas bajó la mirada, como si temiera que le quitara todo con una palabra. ¿Y qué viste?, preguntó. Que estuviste, incluso cuando yo pensaba que... No. Me tomó unos segundos decir lo que venía después. Pero no dudé. No vine a quedarme por lástima. Vine porque ahora, por fin, tú también me ves. No respondió. Solo estiró una mano. Temblaba, apenas, como si aún le costara. La tomé. Y en ese gesto pequeño, sin ceremonia, supe que lo habíamos logrado. No era un final. Era un comienzo. Nunca pensé que me casaría 2 veces con el mismo hombre. La primera vez, llegué con miedo, con resignación. La segunda, con una sonrisa. Lucas y yo celebramos una ceremonia pequeña. Solo familia, amigos cercanos y algunos niños del centro comunitario donde comenzamos a enseñar pintura. No hubo discursos pomposos, ni promesas exageradas. Solo nos miramos a los ojos, y él susurró, mientras colocaba el anillo. Ahora sí te elijo. No necesitaba más. Esa noche, cuando regresamos a casa, él se acercó a mí con una dulzura nueva. Me acarició el rostro como si lo hiciera por primera vez, sin prisa, sin tensión. Sus dedos rozaron mi cuello, mi espalda, mi cintura. Y cuando me besó, supe que ya no había miedo en su cuerpo. Me besó con entrega, con ternura, con deseo contenido por años y ahora liberado. Esa noche no fue solo íntima, fue sagrada. Compartimos el cuerpo, sí, pero también el alma. Tiempo después, sin planearlo, quedé embarazada. No fue por presión, no fue para complacer a nadie. Fue un fruto, una consecuencia natural de todo lo que habíamos sembrado con paciencia. Cuando se lo conté, Lucas me abrazó, apoyó la frente sobre mi hombro y murmuró, «Gracias por quedarte». Durante el embarazo, pintamos juntos todos los días. Transformamos la antigua sala de visitas en un estudio abierto al público. Allí nació nuestra ONG, Colores sin Miedo. Damos talleres a niños autistas. Algunos no hablan, otros no toleran el contacto visual. Pero todos tienen manos y color. Lucas les enseña a sostener el lápiz con seguridad. A veces no habla, solo dibuja con ellos. Y ellos lo entienden. Yo preparo los materiales, converso con los padres, escucho historias. Nunca imaginé que el dolor nos llevaría a esto. Nuestro hijo nació en primavera. Lo llamamos Elías. Tiene mis rizos y los ojos profundos de Lucas. Cuando lo acuno, a veces Lucas se sienta a mi lado, me besa la frente y susurra cosas que antes nunca decía. Eres mi hogar. Eres mi calma. Eres mi elección. Y yo lo miro, con el bebé en brazos y la luz del atardecer entrando por la ventana del taller, y pienso, valió la espera, valió cada silencio, porque ahora vivimos en voz alta y florecemos sin miedo.